Bien. Entonces, como les comentaba, semana 4, última semana de planilla de cálculo. No se olviden de cerrar sus micrófonos para evitar ruidos y podamos hacer la clase tranquila. ¿Ok? Me imagino que la mayoría, lo más probable es que todos, ya vieron sus notas, ¿cierto? Las subí, bueno, tanto en Moodle como en el sistema NAC. Y ya vamos en la tercera evaluación. Eso ya suma un 80%, por lo tanto ya hemos avanzado bastante. Nos queda la última patita, que es la última semana, y que les quiero recordar, así como en las semanas anteriores, esta va a ser diferente, porque estamos en la última semana de la asignatura, les recuerdo, hasta este semestre, lo más probable es que va a cambiar en el segundo semestre. La última semana comprende 7 módulos. El módulo 7, no, 3 módulos, 3 módulos, 3. Módulo 7, módulo 8, módulo 9. ¿Ok? ¿Cuál es el módulo 9? El examen. ¿Cuándo se da el examen? El último día hábil del curso, es decir, sería este viernes. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que las actividades formativas y sumativas o ¿cierto? La materia, los contenidos que nosotros vamos a realizar, vamos a revisar en esta semana, alcanzan solamente hasta el día jueves. No se olviden que la evaluación se tiene que entregar el jueves máximo 23 horas, ¿ok? Por lo tanto, de más decir que esta semana es diferente, más corta. Tenemos estos dos módulos, que es el módulo 7 y el módulo 8. El módulo 7 lo vamos a ver hoy día, y el día miércoles vamos a ver el módulo 8. Ahora, lo bueno que, ¿cierto? Yo entiendo que también se han dado cuenta que las actividades formativas que se les solicita en la semana, que en este caso son tareas, cuando las realicen le van a servir, le van a ir ayudando para finalmente realizar la actividad sumativa. No es que sean actividades muy diferentes, no es que una no diga relación con otra, sino que a medida que la van realizando, se van quedando más preparados para la evaluación, y hay algunos sitios que hacen pequeñas modificaciones y ya la tienen lista. Por lo tanto, esa es la gracia de las actividades formativas, que le ayudan a ustedes a formar los conocimientos, por lo tanto, darse cuenta que lo están haciendo bien, y por otro lado, ¿cierto? Sumar para la sumativa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, esta semana, ¿cierto? Es más cortito el tiempo, hasta el jueves. ¿Por qué el jueves? Porque viene que el examen, y yo el jueves, a última hora, ¿cierto? Tengo que corregir las 4 evaluaciones, porque obviamente tienen que saberse los promedios para saber quién tiene que dar el examen y quién no tiene que dar el examen. ¿Ok? Además de decirlo, 5,5 para arriba se exime, 5,4 hacia abajo tiene que darlo. ¿Ok? Una cosa importante, ¿cierto? Que también como comentario, es que cuando uno saca los promedios, no es necesario enviarle un correo electrónico diciendo tú tienes que tomar el examen, no te olvides de ir a la página virtual, ir a la página, al aula virtual y realizar el examen. Uno ya tiene que saber que lo tiene que hacer. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el día viernes yo abro el módulo 9 y todo aquello, si es que hay alguno que lo tiene que dar, esto lo tiene que realizar tranquilamente y ahí se saca la nota final. Los que están eximidos saben que, ¿cierto? El promedio que ya sacaron es como la misma nota que se sacan en el examen, y por lo tanto esa es la nota final con la que aprueban el curso de planilla de cálculo. ¿Ok? Así que ojo con eso para que no les pille alguno demasiado rápido que pase la semana y se encuentre con que el viernes no hizo la prueba número 4 y te tenga que estar dando el examen por no tener nota. ¿Ok? Bueno, en todo caso, ustedes son un curso bastante preparado, los grupos trabajan bastante bien, así que es difícil que ocurra una situación así, pero igual es bueno, ¿cierto?, recordarlo. Ahora, con respecto al tema de los grupos, han trabajado bastante bien, han sido bastante creativos, muy diferentes unos con otros, ¿cierto? Y eso también habla muy bien de ustedes, porque no es un copiar y pegar, que podría darse la posibilidad, pero aquí no. Y eso se ha reflejado en que han tenido también muy buenas notas, ¿ok? En los grupos, y
individuales también. O sea, el curso en general tiene un muy buen promedio, ¿ok? Así que fantástico. Sin más decir, mientras esto conversaba para que sigan participando, sigan ingresando los compañeros y compañeras de curso, ya hay bastantes, así que como lo hago toda la semana, siendo esta la última, el día lunes, la primera videoconferencia de la semana, corresponde al primer módulo que estamos viendo, que sería el módulo 7, y que habla de las tablas dinámicas, ¿ok? Y el módulo 8, que es el que correspondía para el miércoles, habla de los gráficos. Ahora, estas dos funciones, tablas dinámicas y los gráficos, son funciones bastante, yo la encuentro entretenida, ¿cierto? Son bastante didácticas como para hacer una presentación y cambiar un poquitito el esquema de lo que yo quiero presentar, ¿ok? Lo hace más visible, por lo tanto, ¿cierto? Ahí se da muy claramente que una imagen vale mucho más que 1000 palabras, ¿ok? Y con estas dos funciones, cuando las aplico, voy realizando una presentación mucho más rica, ¿cierto? Mucho más visible y mucho más destacable. ¿Por qué? Porque yo la puedo ir modificando de acuerdo a lo que yo quiero que se presente como dato importante para tomar las decisiones, o, ¿cierto? Como siempre he dicho, si uno trabaja en una institución que tiene ciertos parámetros, cierta normativa para realizar, yo la puedo ir realizando de una manera mucho más adecuada con estas funciones que son de gráficos y funciones de tablas dinámicas, ¿ok? Entonces, como les comentaba, lo que corresponde a esta semana, que es la cuarta, donde estamos viendo los tres últimos módulos, módulo 7, y el módulo 7 habla de tablas dinámicas. Entonces, como siempre, ¿cierto? En las actividades que yo les presento semanales en las videoconferencias, primero hago una pequeña introducción, después me salgo del aula, me voy a ver los PPT, ¿no es cierto? El material que se entiende ustedes tuvieron en la semana, para después seguir ¿no es cierto? En mi computador y en este caso abrir Excel, que es la planilla de cálculo, que es el programa que es el que estamos analizando y con el cual nosotros hemos estado trabajando la última semana, ¿ok? Demuestra decirle que el módulo 7, al igual que todos los módulos, ¿cierto? No tiene ninguna diferencia, tiene su PPT, en el cual se muestran las actividades, ¿cierto? Se muestra la materia, tiene videos, y la gracia de los videos justamente es que tratan de los temas que estamos nosotros considerando en la semana, y esos videos uno los puede ir pausando, los puede ir realizando, puede abrir su Excel y puede trabajar, puede ejercitarse en lo que estamos nosotros aplicando. No se olviden que un buen atleta, aquel que gana medalla olímpica, es aquel que se entrena y se entrena. Y por lo tanto, si uno quiere tener una cierta habilidad, ¿cierto? Si uno quiere tener una cierta destreza, si uno quiere tener una cierta técnica en algún programa, en algún software, ¿cierto? Tiene que ejercitarse. Entonces, lo que yo les presento es como aquí la punta del iceberg, pero el objetivo es que después ustedes realicen ensayos, ejercicios, de tal manera que vayan logrando la habilidad y la destreza, de tal manera de manejar mucho mejor la herramienta, ¿cierto? Con los principios que uno le ha entregado, ¿ok? Entonces, sin más que decir, esperando que sigan, ¿cierto? Apareciendo asistentes a la sala, me voy a ir a dejar de compartir con el aula de Zoom, me voy a ir a compartir pantalla, me voy a ir a los PPT, que en este caso le quería mostrar, que es el PPT que ustedes tienen, que ustedes, ¿cierto? Se supone que a esta altura del día, digamos, la semana, más encima que esta semana es más corta, ya lo tendrían que haber revisado, a lo mejor muchos ya vieron todas las actividades, pero independiente de eso, ¿cierto? Uno tiene que hacer la clase organizada, de tal manera de presentar los materiales que se les tiene en consideración. Ahora, pregunta típica, ¿cierto? ¿Están viendo el PPT que dice tabla dinámica? Sí. Perfecto, súper rápido. Muy atento. Excelente, Alejandro. Ok, chicos y chicas. Bueno, la verdad es que cuando uno, ¿cierto? Presenta un PPT de esta naturaleza, sobre todo cuando estamos hablando de un programa que se supone y se entiende que es dinámico, con algo que es estático, de repente es un poquitito complejo, ¿cierto? Hacer la presentación. Ahora, no sé si también se dieron cuenta que en la presentación que yo hice hablar,
como que de repente se salta algunas partes, entonces no queda muy grabado, o sea, no queda muy bien grabado, grabado queda, pero no muy bien, ¿ok? Y acá, por ejemplo, se saltaron también algunas láminas que se debían dar como inicio, porque aquí inmediatamente habla de tabla dinámica y se va, ¿cierto? Esa flechita que está ahí en el extremo izquierdo superior, inmediatamente presenta dónde clicar para ir a tabla dinámica, pero antes, ¿cierto? Uno sabe que cuando abre Excel por defecto, siempre uno se ingresa con el inicio, ¿cierto? Te van a decirlo, la palabra inicio me da, ¿cierto?, el inicio del programa, y ahí me aparecen distintas pestañas, un distinto lugar, ¿cierto?, en la ubicación. Por lo tanto, yo inicialmente tengo que no solamente irme a inicio, sino tengo que clicar insertar, y cuando logro aplicar insertar, me cambia, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo, y ahí me aparece en el extremo, como está indicado en el PPT, izquierdo, el superior, el clicar para tablas dinámicas. Ahora, ¿cuál es la gracia de utilizar una tabla dinámica? ¿Cierto? O sea, ¿para qué uno utilizaría una tabla dinámica, por ejemplo, en un proyecto, en un trabajo, en una investigación, en una presentación que yo tengo que realizar, ¿cierto?, dependiendo obviamente para qué sea la presentación? Es porque muchas veces ocurre, y eso también yo le comentaba, ¿cierto?, y es bueno que siempre se recuerde que independiente del tamaño de la base de datos, en el sentido de que, por ejemplo, si son filas, y por lo tanto yo tengo vendedores, ¿cierto? En cada fila tengo el nombre de los vendedores, yo puedo tener 10 vendedores, puedo tener 100 vendedores, 1000, 10.000 y 100.000, dependiendo de la empresa. Y obviamente, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de vendedores, va a ser el tamaño de mi base de datos y el tamaño de la información que yo voy a tener. Y por lo tanto, lo más probable es que el cuadro que yo tenga en Excel es bastante más grande, ¿cierto?, y abarque 10, 12, 20, 40, 50 páginas o hojas. Y eso, ¿cierto?, está además de decirlo que la función que uno aplique con 100.000, 10.000, 1.000 o 10, ¿cierto?, es la misma función que yo tengo que llamar y es el mismo tiempo de proceso. Puede haber una distancia en el tiempo en el cual se presenta ciertos resultados, pero que son a veces milésimas de segundo, o puede ser un par de segundos, pero que nuestro ojo o nuestra mente no alcanza a captar. Ahora, obviamente, si el sistema se queda pegado dando vuelta, porque ya está fallando algo diferente y el motor de Excel, ¿cierto?, no hace eso, sino que simplemente aloja el resultado. Ahora, como una forma más gráfica, ¿cierto?, para las clases en videoconferencia, uno siempre presenta tablas que sean pequeñas para que se abarque el espacio de visión que uno tiene, ¿cierto?, para no estar atrasando páginas o haciendo zoom, achicando, haciendo crecer la imagen, pero se distorsiona a veces, ¿cierto?, dependiendo la calidad que uno tenga también de internet en su casa. Entonces, para evitar eso, yo siempre les presento bases de datos o informaciones bastante pequeñas. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, hubo un cuadro que tenía algunos datos, ¿cierto?, que representaba, por ejemplo, diversas zonas del país, zona norte, zona centro, zona sur, algunas ciudades, algunos tipos de vendedores, tipos de productos que se vendieron, si se pagaba contado, si se pagaba crédito, etcétera, etcétera. Pero hay bases de datos que manejan o tienen mucha información, que a veces ocurre que yo no necesito esa información para el proyecto que yo tengo que realizar o la información que yo quiero sacar de ese cuadro. Entonces, cuando yo tengo una cantidad importante de variables que no me interesa representar en algún punto particular de mi presentación, yo simplemente, no es que la oculte, no es que no la considere, sino que simplemente cuando yo realizo mi tabla dinámica, no los considero. ¿Por qué? Porque son datos a lo mejor absolutamente innecesarios. Como por ejemplo, si yo quiero sacar el monto total de ventas por regiones, por ciudades, ¿sí? Después sacar la proporción, cuánto vendió el norte, el sur, el centro y así sucesivamente, ¿de qué me sirve que el vendedor se llame Luchito Quiñones? ¿Cierto? Yo le saco el nombre, le saco el apellido, le saco la sal y me quedo con los datos que necesito, ¿cierto?, la información que yo realmente requiero. Y esa es la gracia de utilizar una tabla dinámica, ¿cierto? No es para presentar de una manera a lo mejor con más relieve, con colores a lo mejor más fuertes, ¿cierto? O alguna cosa diferente de los cuadros anteriores. No, es que de la información que me puede entregar un cuadro que maneja muchos datos, yo lo transformo en los datos que yo necesito para sacar la información, ¿cierto?, y tomar las decisiones que correspondan. ¿Ok? Esa es la gracia de utilizar una tabla dinámica. Y para eso, ¿cierto?, como les decía, uno se va a inicio, o sea, estoy en inicio, me voy a insertar, clico
tabla dinámica, ¿cierto? Y ahí como aparece, bueno, los PPT que yo les mostré, que obviamente es una imagen que no dice nada. En el otro que fue hablado estaba medio entrecortado, así que por eso que me quise dar el tiempo de presentar bien esta lámina. Ahora, cuando yo clico, ¿cierto?, en lo que es tabla dinámica, automáticamente aparece un cuadro que aquí no está el cuadrito, por lo tanto, ¿cierto?, le voy a insistir nuevamente, se saltó la información, lo que yo quise presentar. Y en ese cuadrito, ¿qué es lo que me aparece? Me aparecen dos datos esenciales, ¿cierto? Primero es cuál es la tabla, cuál es el espacio que yo quiero realmente transformar en tabla dinámica. Y ahí yo tengo que poner las celdas que comprenden, que corresponden a el cuadro, ¿cierto?, que puede tener 20 celdas, 200 celdas o 2000 celdas. Y ahí yo tengo que ubicarlo y lo pongo en ese cuadradito. Y después, ¿qué es lo que me pregunta? Si ese cuadro nuevo, ¿cierto?, de la tabla dinámica va a ir en la hoja que yo estoy trabajando o quiero que vaya en otra hoja. ¿Por qué pregunta eso? Porque obviamente cuando son perdón, tablas muy grandes que abarcan mucha información, no es bueno que aparezca más encima otro cuadro que va a estar mucho más, ¿cierto?, alargado y voy a llegar como a la columna Z1 o Z10, no sé, o sea, muy lejos para allá, y por lo tanto me permite abrir una hoja nueva y mostrar el cuadro solito. En este caso, obviamente, ¿cierto?, la idea era hacer un cuadro pequeño para que yo pueda transformar y realizar la tabla dinámica en la misma hoja. Y cuando yo lo realizo así, ¿cierto?, después pongo esos dos puntos, clico, me aparece lo que yo están viendo ustedes ahora en pantalla, tres áreas de trabajo. La primera área de trabajo, ¿cierto?, que podríamos decirlo que es el lado izquierdo, me aparece el cuadro en el cual yo estoy sacando la información. En la parte del medio me aparece el cuadro, cómo va a quedar, ¿cierto?, el cuadro que yo voy a realizar con la tabla dinámica, y ahí aparecen unas líneas como una cancha de fútbol media cortada, pero ahí es donde dice coloque los datos. Y lo que sigue después, ¿no es cierto?, al lado derecho, es cuando ya yo necesito configurar mi tabla dinámica. Y ahí aparecen dos áreas bastante claras. La primera aparece, ¿no es cierto?, cuáles son las columnas que tienen la información precisa de cada una de esas columnas, ¿cierto?, cuáles son las variables que yo estoy considerando para realizar la tabulación de ese cuadro. Y un cuadro inferior, pero siguiendo en el lado derecho, que aparecen cuatro subcuadritos, ¿cierto?, donde me aparece primero, lo voy a dar lo mismo, ¿cierto?, cuál le indico primero, cuál le indico segundo, pero ¿qué es lo que aparece ahí o cuál es la gracia que me indica? Primero, ¿qué es lo que yo quiero que aparezca en las filas, por ejemplo? ¿Cierto? Segundo, ¿qué es lo que yo quiero que aparezca en las columnas? ¿Cierto? Porque no nos olvidemos que si yo quiero que aparezca en las columnas, o sea, columna 1, columna 2, columna 3, los datos se me van a entregar de forma horizontal. Y lo que quiero que aparezca en las filas, ¿cierto?, como las filas van 1, 2, 3 para abajo, me va a aparecer en forma vertical. Entonces ahí yo voy manejando el cuadro, ¿cierto? Si yo quiero que la información más importante sea en el horizonte, perdón, en el horizonte o en la vertical. Y después yo voy aplicando, por ejemplo, ¿cierto?, uno de los cuadros dice la sumatoria, ¿cierto? Si no, sumatoria dice valores. Eso es cuando yo tengo que sumar números, ¿cierto? Ahí simplemente yo coloco todas las columnas que requieran sumatoria, ¿ok? Y la primera de arriba, que dice filtro de informe, es cuando yo quiero que el cuadro en general sea filtrado. O sea, por ejemplo, en este caso particular yo tenía ventas del norte, del centro y del sur. Yo puedo poner el filtro en esa parte que corresponde a la zona, o ¿cierto?, podría también poner si es ventas que son al contado o que son al crédito. Entonces voy poniendo los filtros. ¿Por qué? Porque me va agrandando o me va achicando la base de datos y por lo tanto me agranda o me achica el cuadro, dependiendo, ¿no es cierto?, de los filtros que yo le quiera aplicar. Entonces, esa es la gracia de utilizar la tabla dinámica. Yo lo que le aparecía ahí, ¿no es cierto?, de una manera así como bastante extrema, de muy corta, pero yo se los quise explicar. Y una vez cuando ya uno avanza, y por ejemplo yo aquí ya utilicé la columna ciudad, la columna venta y la columna categoría, y la fui colocando una en columna, otra en fila y la otra en sumatoria, que son lo más típico, ¿cierto? Y como yo puse que las ciudades aparecieran en fila, y como las filas se van indicando 1, 2, 3, 4 hacia abajo, aparecen en forma vertical. Y por eso es que en el cuadro, ¿cierto?, que se ve aquí a la izquierda, aparece Iquique, Santiago, Temuco. Y lo que hago en forma horizontal son las columnas donde aparece, por ejemplo, qué categoría, si era venta contado, venta crédito, venta, no sé, distintas ventas que puede tener una empresa. Y la sumatoria, obviamente, aparecen los números que son las ventas. Por ejemplo, esa es la primera clasificación que yo puedo hacer.
Después yo le puedo ir aplicando filtros, como les comentaba, ¿cierto? Los filtros, ¿qué significan eso? Que las ventas ahora me las pueden separar en las distintas alternativas que tengo de venta, que las ciudades me las pueden separar en las distintas zonas donde se ubican, y así yo voy realizando y aplicando la información que yo necesito. Y aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿cierto? Cuando el cuadro ya está un poquito más amplio, fui aplicando en el vértice, ¿cierto? En el vértice de las filas, le agregué otro ítem que es zona, por ejemplo. O también lo puedo poner, ¿cierto? Lo puedo poner en columna, o sea, independiente, y no se olviden que yo soy el que estoy realizando el cuadro y yo quiero ver de qué manera se aprecia mejor, porque esa es la gracia de utilizar la web existir un cuadro de tabla dinámica, que yo quiero presentar la información de una manera mucho más visible, de tal manera que la persona vea el cuadro y le quede claro la película. ¿Ok? Y por último, esa parte también, ¿no es cierto?, es importante en el tema de los cuadritos que me aparecen para la tabla dinámica, donde dice suma de ventas, porque en este caso estamos sumando las ventas del cuadro. Yo hago clic ahí y me aparecen otras alternativas, y esa otra alternativa, por ejemplo, son que yo puedo poner, si son valores y que se refieren a moneda, puedo poner la moneda, en este caso signo peso, puedo cambiar el cuadro, ¿cierto? Y no solamente dejarlo en números, sino que también lo puedo transformar en porcentaje. Entonces ahí yo puedo ver, por ejemplo, cuánto vende en el total nacional, el norte, cuánto vende el centro y cuánto vende el sur, o si tuviera más ciudades, como por ejemplo en el sur, podría aplicar ciudades como Temuco, Concepción, Punta Arenas, ¿cierto? Puerto Montt y así, podría ir también haciendo el desglose de ciudades por zona. Lo mismo ocurriría en Santiago, que puedo poner todas las comunas de Santiago y ahí se me agranda el abanico en una buena cantidad de nombres de comunas, y también podría poner, por ejemplo, más ciudades en el sur, o en el norte, perdón, y ahí voy abarcando mucho más el cuadro, lo voy haciendo mucho más interesante, y dependiendo de lo que yo necesite, puedo, ¿cierto? Como les digo, lo puedo centrar solamente en las ciudades del norte, en las ciudades del sur, en las ciudades del centro, o agregarlas todas, o sacar algunas ciudades que yo quiera. Y así, a medida que yo vaya realizando la presentación, de acuerdo a lo que yo quiero, porque yo estoy configurando Excel para que me muestre el cuadro, es que se va a presentar y en definitiva yo lo voy a realizar. Y por último, ¿cierto? La última parte ya es una vez que yo tengo el cuadro, no se olviden que también lo puedo transformar y le puedo poner, por ejemplo, poner los colores a lo mejor de la institución. Por ejemplo, si estamos hablando de NAC, ¿cierto? Como es fuerte el color naranjo, lo puedo modificar y le puedo poner color en naranjo, ahí como para quedar, aparte de entregar muy bien la información, quedar, ¿no es cierto?, bastante comprometido con la institución porque estoy utilizando los colores institucionales, ¿cierto? O sea, eso es como una estrategia de presentación y con eso me voy a sacar un aplauso y me va a ir muy bien en mi presentación, ¿ok? Esa es la gracia que tiene el utilizar una tabla dinámica, ¿ok? Y eso es el PPT que tenían. Ahora, esto también, y por eso, ¿cierto?, de alguna manera está bastante claro y preciso el módulo 7, porque también hubo algunos videos que son bastante sencillos, son cortos, ¿cierto? No son videos en los cuales yo ya me llego a cansar de verlo, son bastante cortos y lo bueno es que yo lo puedo ir, ¿cierto?, pausando y puedo ir realizando, yo abriendo mi Excel y realizando las funciones que va presentando ahí, ¿cierto?, el locutor o la locutora, dependiendo del video que yo le mostré. ¿Ok? Por lo tanto, es bastante entretenido y el hacer esta actividad porque me está presentando una función mucho más concreta que yo puedo, ¿cierto?, alimentar y que puedo dejar bastante más agradable la visión que yo estoy entregando y no un cuadro, ¿cierto?, como siempre les digo al principio, un cuadro con fondos blancos y letras negras, ¿cierto? Porque hay algunos que ni siquiera le hacen las líneas de los cuadros. Entonces aquí uno ya se va haciendo un poquito más profesional, va utilizando más herramientas, va mejorando, ¿cierto?, la información, de tal manera que entre así, pero inmediatamente. ¿Ok? Eso es lo que es utilizar tabla dinámica de acuerdo al PPT que yo les había presentado. Lo que sigue después, ¿cierto?, como en todas las clases, ahora es, bueno, pongamos en marcha, ¿cierto?, lo que se vio en el PPT, lo que se vio en el video, para ver cómo se refleja eso en el programa sí que es, ¿cierto?, nuestro famoso Excel. Ok, aquí, como les comentaba, ¿cierto?, yo puedo presentar un cuadro cualquiera, ¿cierto?, una base de datos que puede ser muy, muy grande, que puede tener muchas variables en el sentido de que pues, en vez de ser a lo mejor 20 celdas, 20 filas, pueden ser 200, 20.000, independiente de eso, yo tengo que seguir el mismo procedimiento, ¿ok?
Ahora, este cuadro acá, por ejemplo, si yo lo presentara así nomás, se ve bastante, demasiada información en poco espacio. O sea, en otras palabras, se ve aquí como que hay mucha información y no leo nada. O sea, uno no lee absolutamente nada porque no se destaca nada. Lo único, por lo menos, que se le dio el trabajo, ¿cierto?, de ponerle los nombres de las columnas en rojo para que se destaque un poco que aparece la ciudad, la zona, la venta, la forma de pago y la categoría. Pero si yo quiero sacar de ese cuadro, que son datos, sacar una información que me permita tomar una decisión así más rápida, no sé, uno podría decir, ¿cómo voy a comenzar? ¿Por dónde empiezo? Si es tanta información, ¿cierto? Y más encima en tan poco espacio, tanto concentrado. Bueno, imagínense que si este cuadro sea multiplicado como con 200 filas hacia abajo y unas 40 columnas hacia la derecha, y por lo tanto ya es tanta la información que ahora ya no solamente concentrado, sino que extremadamente demasiado y no sé por dónde empezar. Bueno, y ahí está la gracia de aplicar nuestro bien, ¿cierto?, y conocido ahora función de las famosas tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque me limitan, me sacan de esos datos que son extremos, que son en demasía, y me lleva solamente a lo que yo necesito, y eso ya se transforma en información y puedo tomar decisiones. Entonces, lo primero, ¿cierto?, como yo les comentaba, partiendo de lo inicial, voy a insertar, ¿cierto?, pincho acá, insertar, se me abren las funciones que yo puedo abrir. Esta parte también nosotros la vamos a utilizar en el módulo 8 cuando veamos gráficos, porque tengo que ir ahí mismo, ¿cierto?, para aplicar los gráficos que aparecen aquí al medio. Pero en este caso yo me voy a la parte izquierda superior y ahí dice aplicar tablas dinámicas. Y ahí simplemente con un clic, ¿cierto?, me aparece lo que yo les comentaba, se me abre un cuadro, y ese cuadro me hace dos preguntas básicas que son esenciales para que yo pueda realizar la actividad. La primera dice seleccione una tabla o rango, o sea, me dice, bueno, ¿dónde quiere aplicar la tabla dinámica? Entonces acá nosotros nos posicionamos en todas las columnas y todas las filas, en otras palabras, toda la celda que incluya mi cuadro que yo quiero seleccionar como tabla dinámica. Ahora yo lo que les comentaba, ¿cierto?, si el cuadro, por ejemplo, son, no sé, 200 columnas y 2000 filas hacia abajo, ¿cierto?, ahí hay que ser más o menos experto en tabular todo el cuadrito para que entre dentro de la información. En este caso, se hizo cortito para hacerlo rapidillo, ¿ok? Esa es la primera información. Segunda, como yo le decía, ¿cierto?, me pregunta, ¿lo quiere hacer en la misma hoja o lo quiere hacer en otra hoja? Bueno, aquí como tenemos espacio suficiente, lo voy a hacer en la misma hoja que también viene por defecto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo aquí cuando yo realizo eso, simplemente le pongo aceptar y se abre, ¿no es cierto?, lo que veíamos en una de las láminas que aparecen tres áreas, ¿cierto? Y esas tres áreas son las que a mí me permiten manejar e ir percibiendo, ¿cierto? Y yo mismo chequeando cómo se va conformando el cuadro que yo quiero presentar o dejarlo en definitiva en mi trabajo. Entonces, primero, ¿cierto?, área, lado izquierdo, el cuadro que yo necesito que se vea así como tanta información que yo no veo nada. O sea, en realidad veo puras letras negras y de repente un par de números. Y más encima que estoy sin lente veo menos. Y eso le va a pasar a muchos. Después aparece en el sector central dónde, ¿cierto?, va a ir, dónde va a quedar el cuadro que yo voy a modificar, que es, ¿cierto?, en este caso la famosa tabla dinámica, y al lado extremo derecho para yo configurar el cuadro que yo quiero realizar. Y se me abren las dos grandes áreas, como le digo, la primera, me aparecen todas las columnas que yo puedo tener la posibilidad de realizar algún cambio, sacar algunas, considerarlas todas, o considerar algunas de ellas. Y me aparecen los cuatro cuadritos inferiores, ¿cierto?, del extremo derecho, donde yo puedo ir poniendo las filas, puedo ir poniendo la columna, aquellas, ¿cierto?, funciones que yo quiero que se sumen y otras que se filtren, ¿cierto?, que filtren la información. Entonces, uno tiene que ir conociendo un poquitito y va chequeando. Por ejemplo, yo digo, mira, lo primero típico es decir, ya, ok, son tantas ciudades, bueno, en este caso eran 3 ciudades, pero supongamos que si tenemos, como le digo, ya todas las comunas de Santiago, ya tendría bastantes comunas. En este caso, la ciudad, por ejemplo, yo puedo decir, la voy a poner en fila. Si la pongo en fila, si ustedes se fijan, ¿cierto?, como son filas, las filas van de 1, 2, 3 hacia abajo, me aparece en forma vertical. Ahora, si yo las cambio y le digo, no, voy a ir, quiero que ponga la columna, me cambia el cuadro, ¿cierto? Y ahora, como son columnas, así, me va apareciendo, ¿cierto?, ahora en el horizonte me va apareciendo el nombre de la ciudad. Por lo tanto, lo puedo dejar así o lo puedo dejar de la otra manera, ¿cierto?
como una, por lo menos en el caso mío, yo veo que es más visible, es mucho más práctico que estar mirando hacia arriba para el lado, que generalmente uno comienza con la información más importante, que estas son las ciudades, por ejemplo. ¿Ok? Después digo, por ejemplo, cuál es la venta, que yo sé que la venta me habla de la cantidad, ¿cierto? Y como es la única que tiene cantidad, lo ubico en valores. Y ahí ya me aparece, por ejemplo, automáticamente los dos informaciones que yo chequé. ¿Cuáles son las ciudades? Y las ventas totales por ciudades. Por lo menos se dan cuenta de todo ese cuadro que me parecía una cantidad de números que de repente ciudades por aquí, ciudades por acá, ahora ya por lo menos dice, menos mal, ya me apareció algo más fácil, ¿cierto? Lo puedo tomar inmediatamente una decisión. Por ejemplo, ¿quién está vendiendo más? Santiago. ¿Quién es el segundo? Temuco. ¿Quién es el tercero? Iquique, por ejemplo. Por lo tanto, ya tengo la información. ¿Cuánto fue lo que se vendió en total? Tantos millones, ¿cierto? Y ahí puedo ir sacando algo más de información. Pero ¿qué otra cosa tengo? Forma de pago, ¿cierto? La forma de pago, por ejemplo, supongamos que la pongo también en la fila. Y ahí también me cambió un poquito la información, me la abrió más, ¿cierto? Ahora no sale solamente el total, que eran, por ejemplo, en la ciudad de Iquique se vendieron 200, no, a ver cuántos son 2.620.000, por lo menos, ¿cierto? Apareció que cuánto se vendió al contado y cuánto se vendió en tarjeta. Y por lo tanto yo también puedo ir sacando la información de cuánto se vende al contado, cuánto se vende en tarjeta, y así sucesivamente le voy aplicando distintas posibilidades a mi cuadro. Esto puedo poner la categoría, por ejemplo, que sea una forma de filtro. Y la categoría, ¿cierto? Aparecen aquí los que sean electrodomésticos o informáticos, o sea, son los distintos tipos de productos que tengo. Y así yo voy modificando como quiero la información. Ahora, por ejemplo, si yo pongo ahí y veo que no me afecta, no me ayuda mucho, el tema de la forma de pago lo puedo poner porque no aparece, ¿cierto? No sirvió de nada, lo cambio de función y voy aplicando lo que yo quiero que aparezca. Entonces ahí voy yo arreglando, voy modificando, voy centrando dónde quiero que aparezca uno de estas acá, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo puedo poner forma de pago que aparezca ahora como fila, y si ustedes se fijan, si aparece ahora como fila, ya me creció un poquitito más el cuadro, y puedo poner, pues, por ejemplo, que aparezca aquí, le voy a cambiar que aparezca en la fila, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ya se me alargó un poco más, por lo tanto, a lo mejor digo, no, o sea, que me quedó muy largo, lo voy a cambiar, que aparezca acá, y me mejoró un poquitito la presentación en el sentido de que me la hizo más centrada, ¿cierto? La gente no tiene que estar mirando toda la pantalla, sino que aquí se centra, por ejemplo, el medio y es un poquitito más concreta. Entonces, se dan cuenta que yo puedo ir realizando distintos cambios al cuadro que yo quiero presentar. No nos olvidemos que el cuadro original era, ¿cierto?, el que está aquí, que no se lee nada, ¿cierto? No se ve nada, que inclusive si yo le pongo unos colores a lo mejor más fuertes va a quedar peor, pero por lo menos aquí ya, ¿cierto? Yo ya extraigo de ese cuadro que es el original a una tabla dinámica, y ahí yo puedo tener información más que datos, ¿cierto? Y la información, por ejemplo, me dice que cuánto se vendió en el norte, al contado, en tarjeta y el total. Cuánto se vendió en el centro, lo mismo, cuánto se vendió en el sur, y si tengo más ciudades, ¿cierto? Saldría cada una de las ciudades del norte, cada una de las ciudades del sur, cada una de las ciudades del centro. Ahora, si tengo otra forma de pago, ¿no es cierto? Le podemos poner fiado, ¿cierto? No sé, yo estoy inventando y ahí aparecería obviamente otra columnita, diría contado, tarjeta y fiado, o, ¿no es cierto?, crédito, no sé. Voy aumentando las posibilidades de la información que me entrega mi cuadro. Pero no se olvide que si este cuadro lo alimento con mayor información, significa que el otro cuadro, que es el original, ¿cierto?, va a tener más datos, más información, así como en una masa que no se ve nada, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser más complejo todavía. Pero no importa, independiente de eso, le puedo existir de la cantidad de filas o de la cantidad de columnas, es decir, de las variables y de los clientes o de los trabajadores o de los vendedores que el cuadro tenga, yo los puedo transformar y lo dejo en un cuadro dinámico que es bastante más perceptible. Yo puedo tomar, ¿cierto?, rápidamente algunas decisiones solamente con tomar este dato. Ahora, por ejemplo, si esto mismo después yo lo transformo también en un gráfico, obviamente que el gráfico va a hablar mucho mejor que un cuadro que por lo menos, ¿cierto?, lo seleccioné y lo dejé de una manera un poquitito más fácil de entender, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo yo quiera transformar
la información que me arroja una base de datos que puede ser increíble cantidad, ¿cierto?, de números, de ciudades, de tipo de productos, de la forma en que se vendió, le pongan la información que quiera, el nombre del vendedor, el apellido, el root, etcétera. Yo transformo eso, lo saco en las variables que a mí me interesan, como por ejemplo en este caso cuáles son las ciudades, cuánto se vendió por ciudad, cuánto se vendió en contado, cuánto se vendió en esta bolsa, cuánto se vendió en total, y puedo sacar una proporción de lo que vendió el norte, el sur y el centro, por ejemplo, ¿ok? Entonces ahora yo le puedo también, dado que ya tengo, ¿cierto?, terminado mi cuadro, lo puedo ir amononando un poco más. Y para eso, ¿cierto?, viene esta parte que, donde yo veo los números, donde dice sumatoria de valores, ¿cierto? Yo clico acá en suma de venta, porque son las ventas, se me abre un nuevo cuadro donde me dice aquí al final configuración del campo de valores. ¿Cierto? Yo clico ahí y se me abre una nueva pantalla donde me da dos posibilidades, donde me dice resumir por, es donde yo estoy y que por defecto aparecen siempre sumas, ¿cierto? Que por eso lo colocamos nosotros, que aparece siendo suma y colocamos ahí las cantidades, o, perdón, la variable que yo quiero que se sume. En este caso yo le puedo cambiar y, por ejemplo, yo puedo poner ahora que aparezca en promedio, porque a mí se me ocurre, yo quiero poner ese valor, o puedo poner el máximo, el mínimo que vendió cada una de las ciudades, cada una de las zonas, dependiendo de los datos que yo necesite. Y, por ejemplo, yo le pongo a apretar y me cambió la información. Ahora, ¿cuán importante es que yo lo modifique de esa forma? Dependiendo, obviamente, de los datos que me entregaron y la información que yo necesito ahora yo transformar, ¿cierto?, y entregar para que se tomen decisiones. A lo mejor ese tipo de datos no es muy importante, ¿cierto? Yo vuelvo, obviamente, vuelvo a lo normal y lo dejo en suma, que es lo típico, y lo puedo volver a mostrar. Pero yo quiero decir, no, o sea, que en realidad yo se lo voy a mostrar ahora en porcentaje, entonces le quiero cambiar la situación, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Aquí ahora yo me cambio, me voy aquí al medio, dice mostrar valores como. Pincho ahí, se me abre, ¿cierto?, una nueva alternativa, donde me sale un recuadro que dice mostrar valores como. Y ahí sale porcentaje de la fila, porcentaje de la columna, porcentaje del total, índice. Pongámosle porcentaje del total, que es lo que me interesa a mí, que del 100% que vendió toda la empresa en el norte, sur, Santiago, ¿cierto?, todas las ciudades que tengo, todas las comunas, que sé yo, me pondría los porcentajes. Yo clico acá y no me pasó nada porque no lo hice bien porque no lo apreté. Acá, porcentaje total, ahora sí, y lo pongo así, ¿cierto? Y ahora me apareció en porcentaje. Entonces, a veces yo puedo transformar el mismo cuadro que está en valores, ¿cierto? Que también ya me está dando una información, porque yo lo puedo, a mí me interesa saber cuántos son, por ejemplo, al gerente de finanzas le va a interesar cuántos son la sumatoria de las ventas, ¿cierto? Cuánto se vendió en el norte, cuánto se vendió en el sur, cuánto se vendió en Santiago, en el centro, cuánto se vendió en todo el país, cuánto se vendió el cortado, por lo tanto me va a llegar cash, ¿cierto?, para hacer mi flujo de caja, cuánto se vendió crédito y tengo que saber cuántos son, si son 30, 60, 90 días para conformar mi flujo de caja. A lo mejor el encargado, ¿cierto?, de marketing le va a interesar saber de sus vendedores qué porcentaje están abarcando lo de la zona norte, porque yo estoy a cargo de los vendedores de la zona norte y quiero saber qué porcentaje abarca, por ejemplo, del total de la ciudad. Y, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, en la zona norte, como es una sola ciudad, por eso es que se repiten los números, porque si fueran varias ciudades serían diferentes, me dice que en la zona norte tiene un 25% del mercado, por ejemplo, o de las ventas, ¿cierto? La zona de Santiago o la zona centro tiene un 43%, que a lo mejor está dentro de la normativa porque tiene más trabajadores, hay más gente, no sé, más mercado. Y la zona sur tiene un 31%. ¿Se dan cuenta? Si yo ya tengo una información un poquitito más desglosada, ahora, ¿cierto?, si yo soy el encargado de la zona norte y me hacen siempre pelear con la zona sur porque son a lo mejor cantidades que debieran venderse de la misma proporción, tenemos la misma cantidad de vendedores, ¿cierto?, la misma cantidad de clientes, proveedores, etcétera. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que a lo mejor estoy bajo la zona sur, ¿cierto?, que yo estoy vendiendo un 25 y la otra zona está vendiendo casi un 32. Entonces, ¿qué decisiones tomar? Ya hay uno, ¿cierto?, dado que tengo información, tomo decisiones, ¿cierto? ¿Qué pasa con los vendedores? Me voy a analizar la situación, qué está pasando con ellos, por qué se está vendiendo menos, por qué la zona sur ahora aumentó, porque yo, no se olvide que también puedo ir viendo los datos anteriores y me doy cuenta que en los meses anteriores siempre le ganábamos a la zona sur, pero pasa que llegó un nuevo jefe de venta y mira cómo cambió automáticamente y me sobrepasó en el porcentaje de venta. Bueno, ahí está la decisión, ¿cierto? Ahí está
estaría el gerente a nivel nacional de las ventas para saber qué está pasando en el sur, en el norte, en el centro y tomar medidas que corresponden. Entonces, esa es la gracia de yo poder transformar mi cuadro en lo que yo necesite. Ahora lo voy a volver a normal, ¿no es cierto? Simplemente acá, bueno, como le digo, tenemos distintas alternativas, pero la idea es que después ustedes se entretengan para ver las distintas alternativas, pero generalmente uno utiliza porcentajes, sumatoria, ¿ok? Lo vuelvo a normal. ¿Cierto? No es que haya sido normal el otro, pero me refiero a la forma de entregar. Y por último, aquí también, ¿no es cierto? Yo puedo entregar este mismo cuadrito que de alguna manera sirve bastante, pero como son, ¿no es cierto? No son números así absolutos, sino que son ventas, y por lo tanto yo sé que las ventas se tienen que presentar en el signo peso, ¿cierto? Aquí hago el mismo cuadrito, me voy al extremo izquierdo inferior, ¿cierto? Y digo formato de número, y ahí me parece, ¿cierto? Que si yo quiero, porque en este caso es tan general, si yo quiero que sea número, moneda, bueno, me interesa moneda, ¿cierto? Le voy a sacar los decimales, porque acá en Chile los decimales no sirven de nada, porque de partida no existen. Y le pongo OK, y ahí ya, por ejemplo, si el cuadrito me aparece en signo peso. Ahora, si yo lo modifico en porcentaje, independiente que sea signo peso, independiente que sea general, igual me va a mostrar el porcentaje, ¿cierto? No nos compliquemos con eso. Entonces, si ustedes se fijan, la historia puede cambiar bastante de un cuadro que me pueden entregar, ¿cierto? A una base de datos, donde tiene una cantidad increíble de variables, una cantidad increíble para abajo, ¿cierto? De posibles clientes, posibles vendedores, posibles trabajadores, pero yo después lo voy condensando, ¿cierto? Lo voy condensando en áreas, en departamentos, lo voy condensando, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo esté, obviamente, analizando, para transformarlo en una cantidad increíble de datos que no me permiten tomar una decisión porque me entregaron así, ¡fum! Una cantidad así como 50 hojas. ¿Qué hago con todas estas hojas? ¿Cierto? Si fuera así visible. Es como cuando me checan una base de datos grotesca, gigantesca, con mucha información. Bueno, la depuro. ¿Y cómo la depuro? Con mi tablita dinámica. ¿Ok? Y lo otro que ya sabemos, ¿cierto? Que también es importante, que la tablita dinámica yo la puedo ir amononando, ¿cierto? De alguna manera la puedo ir dejando un poquitito más simpática y le puedo dar formatos de tabla, ¿cierto? Y ahí yo puedo ir colocando, por ejemplo, los colores institucionales, ¿cierto? Como en siempre la palabra en acta naranjo, y ahí como tiene gusto correspondiente a naranjo, ya le voy amononando, inclusive voy ganando más puntos porque lo estoy dejando más, aparte que transformé la información, pero los datos en información para tomar buenas decisiones, me estoy diciendo ahora dando el gusto de dejarlo hasta con los valores institucionales, por lo tanto como que estoy marcando un hito en el proyecto que yo estoy presentando. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante entretenido el tema de las tablas dinámicas. Como les digo, ¿cierto? De una base de datos que es una masa, que no sé qué significa eso, qué información puedo sacar de eso, lo transformo, lo modifico, hago ¿cierto? Las variables que a mí me interesan, elimino, no que las elimine, simplemente no las considero todas las otras, y mire cómo aparece un cuadro bastante más decidor, que me puede ¿cierto? Ir tomando decisiones. Solamente con ver este cuadro yo puedo saber, ¿cierto? Cuánto se vendió a nivel nacional, cuánto vendió el norte, cuánto vendió el sur, cuánto se vendió el contado, cuánto se vendió en tarjetas, si tuviéramos distintas ciudades, cuánto vendió Temuco, Osorno, Puerto Montt, y bla, 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 bla. Y ahí voy rescatando la información mucho más depurada con respecto a lo que yo necesito aportar, por ejemplo, con mi trabajo para que otros tomen las decisiones o uno mismo tomar decisiones en cuanto a lo que está pasando con mi negocio. ¿Ok? Entonces, es bastante entretenido. Por lo menos, ¿cierto? Yo me entretuve en esta presentación. Yo sé que a lo mejor fue un poquito rápida, pero como les comento, yo sé que ustedes tienen ahí el video, ¿cierto? Ustedes también lo están haciendo porque hay algunos que me han mandado alguna información y que ya lo están realizando y bastante avanzado. Ahora, lo otro ya, y como para ir terminando, es que no se olviden que esta semana es el módulo 7 y el módulo 7 tiene tareas, ¿cierto? La semana pasada era un foro, la anterior era tarea y así por delante. Ahora nos toca tarea. Y tenemos una tarea por el foro, perdón, por el módulo 7 y una tarea por el módulo 8. ¿Ok? No se olviden que esta semana es mucho más cortita y por lo tanto lo ideal sería que los que les gusta participar, y no se olviden lo que les comento, que a medida que ustedes van realizando la tarea que corresponde al módulo 7 y la tarea del módulo 8 les va a servir porque con eso, ¿cierto?, demuestran práctica, ejercicio para hacer la evaluación cuarta, que es la nota final y que es bastante sencilla porque ustedes ya se van a manejar
pero también la idea es sacarse una buena nota. ¿Okay? Entonces, si ustedes participan con las tareas, van a tener bastante avanzado su trabajo con respecto a la evaluación 4. ¿Ok? Así que eso, chicos, es lo que les quería mostrar hoy día. No se olviden, el día miércoles nos encontramos para ver el módulo 8, que es el módulo 8 gráfico, y el módulo 8 gráfico es tan entretenido y simpático como esto, por lo tanto, ¿cierto? Es mucho más relajado, que bueno, porque estamos en la última semana, estamos terminando el semestre y ya estamos medio cansados, y por lo tanto se hizo bastante agradable la semana 4. ¿Ok? Y para finalizar, no se olviden que esta semana termina el jueves, porque el viernes es el examen, que lo más probable es que muchos de ustedes lo tengan que dar, pero para saber eso, tenemos que tener el promedio, ¿cierto?, de las 4 notitas ya colocadas en el sistema. ¿Ok? ¿Profe? Te voy a dejar de ¿Profe? Sí, Madeline. ¿Esta evaluación se entrega el jueves? ¿El jueves? Sí, eso es lo que yo lo estaba comentando. No se olviden que esta semana la evaluación, el plazo máximo es el jueves a las 23 horas. Ya el viernes no, porque el viernes hay que dar el examen. Y el examen es el módulo 9. Y para dar el examen, todos tienen que saber qué promedio tienen, ¿cierto? Si tienen sobre 5,5 no lo dan. Los que no lo tienen, tienen que darlo. Por eso es que es importante que el jueves, aunque sea a las 23 horas, me manden los trabajos para yo evaluarlos, de tal manera que el viernes a las 9 de la mañana, aquel que tenga un promedio bajo 5,5 tiene que dar el examen y el que no, no lo va. ¿Ok? Yo, profe, gracias. Vale, no te preocupes. Ya, chicos y chicas, una alegría nuevamente estar conversando con ustedes. Pasó el tiempo, pasó la hora, pero gracias, Marcelo, ¿cierto? Nos vemos el miércoles en este mismo canal y a esta misma hora, ¿ok? No se olviden también que aquellos que tienen alguna consultita, que necesitan bien su avance, me mandan los correos, yo ahí se los respondo. De repente me demoro un poquitito, pero igual lo respondo, ¿ok? Así que chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, Grey. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Vale, voy a dejar de grabar.